Hola, muy buenas noches y bienvenidos. 2019 empieza en este momento y ya tenemos en nuestros estudios al periodista Gustavo Gorriti, director de IDL Reporteros. El día de hoy se produjo un allanamiento en la famosa ya vivienda de playa, la casa de playa de Los Cocos de la señora Roxanne Chisman. La semana pasada, cuando se dio a conocer la compra de una serie de inmuebles, el testimonio, mejor dicho, de Luis Nava, exsecretario de la Presidencia de Palacio de Gobierno durante el gobierno de Alan García, saltó a la luz esta compra, ¿no? El propio Nava habló de alguna reunión en esta casa, pero inmediatamente la señora Chisman, a través de un comunicado, explicó que esta casa había sido adquirida con su dinero al 100%, y que esto podía probarse porque además había vendido otras dos propiedades para poder, digamos, cubrir el precio que se le pedía por esta casa, que era algo más, eran $120,000 aproximadamente. El hecho es que igual el fiscal ha considerado que podía encontrar información valiosa y durante horas intervino esta vivienda. Pero este es un capítulo más, o digamos una diligencia más, en las que se van a realizar o se vienen realizando ya en el caso de Alan García. Y no es que sea él el protagonista, porque el señor Alan García se quitó la vida, no puede ser más un procesado, pero sin embargo, en torno a él hay una serie de personajes que sí están hoy comprendidos en una investigación y que pueden definitivamente verse involucrados, como ya sabemos, o están involucrados en actos de corrupción durante el segundo gobierno del expresidente y que lamentablemente apuntan a su propia figura, la figura presidencial. Gustavo, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros al inicio de semana. El tema de Alan García. Claro, aquí hemos escuchado al señor Ricardo Pinedo, hemos escuchado la molestia de la familia, hemos escuchado el reclamo a través de redes sociales, porque ninguno aceptó sentarse aquí donde estás tú para hablar de algún representante del APRA, decir que se le está echando hoy la culpa a una persona que se quitó la vida, que no está más, y que esto es una estrategia de Atala y de Nava para tratar de conseguir beneficios. Y que por este motivo el propio Nava, digamos, no se hace colaborador eficaz porque tendría él que reconocer un delito para acceder a esa categoría. ¿Cómo analizar este caso? ¿Hasta dónde llegaría la telaraña que nosotros suponemos, no sé si tú, pero nosotros suponemos desde hace mucho tiempo, apunta realmente al expresidente? Lo que no suponemos, sino sabemos, es que el campo de lo conocido se ha ampliado considerablemente a partir de la revelación que hicimos la semana pasada sobre la confesión de Nava. Hasta ese momento habíamos pasado en lo que respecta a la relación corrupta, a las coimas pagadas durante el gobierno de Alan García, hasta ese momento, y los pagos que se hicieron a través del sector de operaciones estructuradas, lo que sabíamos en forma directa, una vez que quedó ya del todo aclarado la conferencia de Sao Paulo, es la confesión que hizo Miguel Atala de que el 1.300.000 de la banca privada en Andorra, que según la confesión previa de Barata habían sido a la cuenta de Chalán, es decir, Nava, en realidad habían sido para Alan García y que él mismo había hecho esos pagos. Entonces, el testimonio de Atala fue, por supuesto, inmediatamente contestado por la gente que está cerca del APRA, de que es una traición y de que es una forma de ocultar los propios delitos, de obtener beneficios penitenciarios. Y ahora a eso se suma la confesión bastante detallada, pero no suficiente ni de lejos. Es una primera confesión hecha el 25 de septiembre pasado de Luis Nava, en la cual se amplían muchas cosas, se abren otros campos, pero también surgen discrepancias con las cosas ya confesadas, tanto de Barata como del propio Atala. Entonces, se ha abierto un campo nuevo, se ha ampliado lo conocido, pero a la vez está muy claro de que es necesario profundizar mucho la investigación en esto. Sabemos ahora que hay cosas que previamente no conocíamos. Por ejemplo, lo de las propiedades y las transacciones inmobiliarias que tuvieron lugar en las Casuarinas. Claro, eso lo sabemos, ¿verdad? Sabemos ahora lo del embarcadero, el slip,
o estacionamiento acuático del Club La Marina y además la membresía. La membresía en ese club, La Marina. Sabemos la declaración que dio Nava sobre la casa esta de playa a nombre de Roxanne Chisman, y también sabemos lo que ella ha negado, lo que ha aportado en términos documentarios sobre cuáles son las transacciones previas que hizo para comprar esto. Conocemos todo eso. También sabemos ahora de que hubo planes para llevar a cabo labores muy importantes de cambios en la construcción misma de la casa de playa, que pasaban por derruir lo que estaba hecho y básicamente reconstruir. Eso había sido mencionado por Nava. Claro, porque lo que desmiente la señora Chisman en su comunicado, y permíteme esta tingencia, es la compra en sí del inmueble. Ella dice, yo compré la casa y para obtener el dinero que me pedían, he vendido esto y he vendido esto. Sí. Pero claro, hay planes posteriores, una remodelación que implica una inversión bastante grande. Considerable, porque significaba básicamente demoler lo que había y reconstruirla, volver a construir. Además, construir incluso creo que con un sótano. Eso es lo que dice Nava en su testimonio. Y hacer un sótano, eso tiene un precio es otra significativo. Cosa. Ajá. De acuerdo con lo que ha salido ayer en el reportaje de Llovera en Cuarto Poder, lo que ella dice es de que eventualmente optó por no llevar a cabo la inversión en el momento en que se dio, si es que recuerdo bien lo que salió en el programa. Pero, como digo, ya había sido dicho por Nava y son todo un conjunto de cosas nuevas que sabemos. Entonces, ahora, por ejemplo, queda mucho por avanzar en torno a explorar más a fondo el conjunto de transacciones inmobiliarias que se hizo en Casorinas respecto a ese terreno. ¿Quiénes fueron antes propietarios y quiénes fueron después? Significativo es que en determinado momento haya estado allí el también ya fallecido Jaime Carvajal, que fue socio de Alan García y de José Antonio Chan en Crisol. Sí. Bueno, hay otras personas que han estado vinculados con el ramo inmobiliario que son gente a la que sería muy interesante preguntarle más. Y está la intervención de Ackerman en todo esto. Está la intervención de Ackerman en esto, que obviamente debiera ser una cosa mejor investigada en relación con sus otras transacciones, en fin. Está también la presencia del ingeniero civil que iba a estar a cargo de las obras, que es a la vez el mismo que iba a hacer la labor en la casa de playa. En la casa de playa. Entonces, y que ambas se abortan, además. Que ambas abortan, sí, por razones que también sería interesante profundizar más a fondo. Entonces, lo que ahora tenemos es de que se ha abierto un horizonte amplio, muy interesante para seguir investigando y para poder avanzar sobre eso y sobre cosas que previamente no conocíamos. El testimonio de Nava difícilmente puede ser desacreditado o descalificado como la maniobra de una persona que busca salir de la cárcel y busca su libertad. ¿Por qué? Porque el dar un testimonio falso en una circunstancia en la que va a ser por lo menos contrastado y corroborado con el de otros dos colaboradores eficaces ya, Barata, Atala, y el haber dado un testimonio que se pueda probar eventualmente que ha sido falso, sencillamente agravaría de inmediato la situación penal de Nava, lo lleva a la cárcel y ahí sería muy difícil, excepto de que se dieran circunstancias de salud extremas, de que pudiera salir. De tal manera de que utilizar eso como una cosa inmediata, que después existe la posibilidad de probar si fue cierto o fue falso, sería una tontería de su punto de vista. Un suicidio jurídico para Nava. Sobre todo penal y penitenciario. De tal manera de que es muy difícil de que sea así. Luego, obviamente, Nava, que ha sido una de las personas más cercanas, si no la más cercana del punto de vista administrativo
cotidiano, laboral a Alan García durante los años de su presidencia, también durante la campaña, que era considerado como el sinónimo de cercanía y lealtad por el propio García, es algo que ha tenido que ser pensado a fondo de acuerdo con las circunstancias que había. Ya se había dado el primer testimonio hace meses por parte del hijo de Nava, José Antonio Nava Mendiola, donde ya había hablado sobre la mochila. La mochila con dinero que le lleva al padre. Exactamente, esto ha sido corroborado por el padre, ha dicho que era para el expresidente Alan García, y ha añadido muchos otros detalles, parte de los cuales hemos examinado ahora. Pero en todo caso, esta es una confesión sumamente importante. Yo definitivamente no creo de que cierre nada ni diga nada definitivo. Abre muchas puertas de inquisición, de encuesta de investigación posteriores, dentro de las cuales los interrogatorios adicionales que se hagan a Jorge Barata van a ser sumamente importantes, y por supuesto también lo que por su lado vaya a añadir Miguel Atala. Claro, la investigación que tiene como protagonista, digamos, por lo menos para los periodistas, para la prensa y para la ciudadanía también, porque aquí lo que el país está mirando son hechos de corrupción que corresponden a un periodo, a una gestión de gobierno. Alan García no podría haber recibido dinero si es que no le daba algo a cambio a Barata, y lo que le dio fue evidentemente obras públicas, licitaciones arregladas, decretos de urgencia que facilitaron la participación de Odebrecht en estas actividades en nuestro país. Eso sin duda alguna. Como dice Nava, se encargó de hacer todas las modificaciones, de dirigir todas las modificaciones legales y administrativas necesarias como para que las cosas, en el caso del Metro de Lima, por ejemplo, pudieran hacerse tal como lo deseaba, lo pedía Barata. Pero además de eso, hay otro aspecto muy importante, que es el cálculo de sobrecostos. El cálculo de sobrecostos que se dio tanto directamente en la obra. Otra cosa es la parte del arbitraje, que eso... Claro, que son dos mecanismos para que Odebrecht haga caja. Exactamente, pero el nivel de sobrecostos admitidos por el gobierno de García fue sin duda muy grande. Nosotros en Nivel de Reporteros... ¿Estamos hablando de cuánto? ¿Te puedes más o menos precisarnos en el caso Metro, por ejemplo, que es un caso emblemático? Yo lo pediría de que entren ahí de Reporteros y pidan sobrecostos. Nosotros hace ya algunos años, y esa es la razón por la que no lo tengo inmediatamente en la memoria, hicimos un estudio comparativo de sobrecostos durante los gobiernos de Toledo, Humala, García, en cada una de las obras civiles que hubo. Los sobrecostos en el caso de Toledo y García eran muy altos. En este momento no me atrevo a decir en cuál eran más, pero en ambos habían sido grandes y amplios. Claro. Y si tomamos en consideración de que lo que la mayor parte de los delatores premiados de Odebrecht y las otras compañías de los carteles de construcción brasileños dijeron en Brasil de que normalmente cada dólar pagado en coima significaba $4 de ingreso para la compañía, se puede hacer una matemática básica que no necesariamente se va a corresponder totalmente con los hechos, pero nos va a acercar. Pero tienes una idea, mucho, ¿no?, a ellos. Tienes una idea, porque por supuesto las investigaciones periodísticas empiezan, no solamente, bueno, está el factor sobrecosto, pero también está la cantidad de decretos de urgencia que emitió el gobierno de García. Sí. Además, en fechas altamente sospechosas. Sí. Cuando tú ya revisas, como también lo hizo Toledo antes, ¿no? Sí, exacto. Pero cuando tú revisas con detalle la manifestación de Nava, y él hace mención a esos decretos, te das cuenta que esos decretos de urgencia fueron promulgados el 24 de diciembre, por ejemplo, ¿no? El 24 de diciembre difícilmente, digamos, habrá mucha gente revisando el diario El Peruano y pudiendo detectar algún tipo de suspicacia en un decreto de urgencia. Y la principal defensa de García o de los funcionarios, porque por aquí también estuvo Enrique Cornejo alguna vez y le tocamos ese tema, la principal defensa era la necesidad y la grandiosidad de la obra del metro. Entonces, la defensa era, pero la obra está ahí, la obra es buena, la obra justificaba la celeridad de la producción. Por eso te decía que ninguno de los representantes del Partido Aprista hasta el momento
que hayamos visto ha salido a defender ese tema de gestión, porque hoy, digamos, de alguna manera sigue alimentándose la hipótesis, no voy a afirmar nada ni dar por descontado nada, de que aquí había mucho más que solamente el apuro por sacar una obra adelante con determinada empresa. Sí, hay que decir, ¿no? Hubo apuro y hay que decir de que la obra estuvo bien hecha. Esa es una de las cosas que además permitió a Odebrecht poder trabajar con la mano derecha y la mano izquierda simultáneamente. En un lado tenía buena ingeniería, era competitivo, tenía capacidad de emprender obras importantes. En el otro lado sacaba sobrecostos extravagantes, lograba todo tipo de beneficios y de privilegios adicionales que le representaban, por supuesto, una inflación de ganancias muy grande, parte de la cual era pagada con las coimas que daba a quienes hacían eso. Conforme avanzamos en la investigación, se va haciendo cada vez más interesante, porque además comparas tú lo que pasó aquí, con lo que pasó en Panamá, con lo que pasó en Venezuela, con lo que pasó en Argentina, te vas dando cuenta hasta qué punto llegó a haber una suerte de control corrupto que fue muy bien manejado en algunos casos. Salvo por un momento lo de García y me voy ahorita a lo del gasoducto. El que terminaran con la obra en sus manos fue un caso de espionaje industrial llevado a cabo con un nivel de control y un nivel de sofisticación realmente notable, porque se manejó a la organización, al organismo que estaba a cargo de mediar, de dirigir el proceso de competencia. Se tuvo gente infiltrada en los competidores, se tuvo gente infiltrada en los estudios de abogados, se tuvo gente infiltrada en el propio estudio de abogados para poder hacer un conjunto de cosas extraordinarias. Y todo eso fue manejado directamente allá. Como digo, un caso de espionaje industrial complejo, que fue a fondo, donde estaba muchísimo en juego y donde finalmente lograron salirse con la suya en ese tiempo. Espías en todos lados. Sí. Espías en todos lados, espías bien remunerados. Espías bien remunerados, donde estaban buena parte de los estudios de abogados, que supuestamente mayor postín, en fin, que ahora están con grandes problemas como para poder hacer un control de daños y poder establecer dónde solamente estuvo la corrupción. Pero la corrupción estuvo realmente muy extendida en varios niveles. Nosotros, por supuesto, vamos a continuar después sacando más a fondo ese tipo de cosas, pero por lo pronto puedo decir de que el nivel de control que llegaron a tener, y aquí específicamente Jorge Barata, sobre las diversas partes de los procesos, el poder estar en Palacio de Gobierno, el poder ahí discutir cada cosa, el ver de que eso tuviera después una concomitancia en decretos legales, en decretos de urgencia, en medidas administrativas. Pero además medidas extraordinarias. Medidas extraordinarias. Y por eso es que llama la atención. Y eran costos medidas extraordinarios. Exacto, medidas extraordinarias para avalar obras que además era una estructura legal de la que podía hacer uso el presidente de la República. Entonces, esa es la conexión directa, digamos, con Palacio de Gobierno. Ahora, quería preguntarte, porque ustedes llegan a una conclusión al final del reportaje del último, sobre el testimonio de Nava, o del penúltimo, a la que, claro, cualquiera llega cuando te das cuenta y revisas la última vez que se entrevistó a Barata sobre Nava, sí, y cuando lees este testimonio del 25 de septiembre. Nava plantea un escenario en el que Barata es el corruptor. Digamos, hay una relación entre Barata y Alan García y él es una suerte de testigo que ve desfilar las loncheras, ¿no?, o las mochilas con dinero. Cuando tú lees el testimonio, sí, de Barata, Barata habla de una reunión en la que Nava prácticamente lo extorsiona y le dice: yo he visto que usted, o yo sé que usted le pagó a Toledo, y para continuar con la interoceánica nosotros vamos a poner ahora la tarifa. Entonces, me imagino que por ahí es donde hay que empezar a encontrar un camino, porque ciertamente es importante el testimonio, pero no es la Biblia lo que ha dicho Nava. Podría también haber incurrido en alguna imprecisión, por lo menos. Existe la posibilidad
de que de alguna manera los tres hayan dicho partes de la verdad y que eventualmente Digamos se conformen. que es lo más probable. La posibilidad de que a la vez dos de ellos o todos ellos también hayan mentido. Lo que creo que es importante saber y conocer es de que en el proceso de complejísimas delaciones corporativas, en casos importantes de corrupción, de crimen organizado, vinculado con delitos económicos, en fin, o delitos políticos o delitos de pura criminalidad, es muy difícil de que un delator cuente de frente todo. Yo he estado tratando de ver algunos casos históricos de la mafia en Estados Unidos, de la mafia en Sicilia, y en la mayor parte de los casos célebres, el caso de Balaki, el caso de Uceta, tomó tiempo, fue poco a poco, fue gradual. En el caso de Barata, uno ve también una evolución en cuanto a cómo va su testimonio creciendo y ampliándose a lo largo del tiempo, que en algunos momentos es dramático, desde las primeras negaciones, que son, digamos, casi al 100% mentira, cuando declara en la Comisión Pari, por ejemplo, y cuando ya va avanzando en el proceso de colaboración, de colaboración eficaz. La excusa que, según entiendo, ha dado Barata es que ha estado esperando de que se perfeccione el proceso y de que pueda tener tanto él como la corporación las garantías de que se van a cumplir con todos los términos de la colaboración eficaz para hablar. Ya no le quedan muchas excusas a Barata. Y ahora, con los nuevos datos que hay, obviamente él va a tener que tomar algunas decisiones sumamente importantes sobre lo que habla, sobre aquello en lo que se ratifica y aquello en lo que se rectifica. Además, se ha podido reformular y precisar, leí ahora, el cuestionario que se le va a plantear próximamente en el siguiente interrogatorio, que va a incluir data proporcionada por Luis Nava. Nos ha llamado el secretario personal del expresidente, pero yo quisiera pedirle al señor Ricardo Pinedo, salvo que tú opines lo contrario, terminar la entrevista contigo para que él pueda luego hacer el descargo, o le damos un paréntesis al señor Pinedo. ¿Cómo prefieras? Tú eres el invitado, el señor Pinedo te está escuchando, ha llamado y por eso yo te planteo la decisión. Tú eres la conductora. Señor Pinedo, ¿usted cree que podemos terminar la entrevista con Gustavo Gorriti para conversar con usted en aras de lo que toca? Como usted desee y como usted decida, no hay ningún problema. De acuerdo, Ricardo, terminamos con Gustavo Gorriti e inmediatamente tomamos contacto para que usted diga lo que tenga que decir a propósito de lo conversado con el director de IDL Reporteros. Muchas gracias. Bien, por respeto a la continuidad de la entrevista. Ahora, Nava es un personaje siniestro, ¿no? Es un personaje oscuro que ha estado en el entorno de Alan García. Yo le comentaba a Ricardo Pinedo... La persona de confianza, la persona más cercana... Pero una persona de confianza que aparece en estos temas, digamos, peliagudos que rodean a Alan García. Era el secretario de la Presidencia de la República. Claro, era la pero persona no que fue manejaba... secretario de la Presidencia de la República simplemente porque le cayese bien a García. La relación se remonta al primer gobierno. Ellos han tenido una relación sumamente cercana, han sido socios comerciales. Exacto, han sido socios comerciales en algunas compañías. Han estado juntos en organizaciones no gubernamentales que hicieron juntos. En la ONG famosa que formaron en los 80. ¿Dónde estaba Roxanne Chisman también? Pero por supuesto. Han estado cerca en todos esos aspectos y finalmente García lo promovió en la parte final de su gobierno a ser ministro y declaró en más de una ocasión de que él representaba, epitomizaba la lealtad. Entonces tenía una definitiva importancia en ese aspecto. ¿Cómo corroborar o cómo podría el equipo especial determinar, si es que cabe, no sé si esto esté dentro de los objetivos, de pronto ya no, sí, si la ruta del dinero llegó al expresidente directamente? Yo creo que va a ser indispensable, no por las consecuencias penales que no existen ya. Que no existen, por eso te hacía la pregunta. Sino por conocer cómo figuró eso y finalmente en qué terminó el dinero
que se pagó para razones de corrupción, si es que se comprueba finalmente lo que ha dicho, lo que ha confesado Nava. Entonces va a ser, creo yo, necesario saber si eso se tradujo en determinados bienes, en determinados consumos, en determinadas adquisiciones, y finalmente también va a ser sumamente importante conocer cuál fue el monto aproximado. Ahora, en el caso de Toledo, ya conocemos, en principio, de que fue de algo más de 30 millones de dólares. ¿Puedes hacer un cálculo, digamos, sobre lo que podría haber ocurrido en la gestión de García? Se podría hacer un cálculo muy general basado en lo que hemos dicho ya de los sobrecostos y todo esto, los arbitrajes, y más o menos, y comparar cómo funcionan esas reglas con Toledo. Pues yo creo que ha sido algo muy diferente, porque entre otras cosas es obvio, es evidente que la relación de Barata, la relación de Odebrecht con el uno y con el otro fue completamente diferente. En el caso de Toledo fue un pago, digamos, menos sofisticado. No sé, es la impresión que tengo, que en el caso del gobierno de García, bueno, lo dice Barata en una de sus intervenciones, cuando se le pregunta por el liderazgo que se ejerce en el caso del gobierno aprista, y Barata dice claramente, con Toledo no había esa celeridad para que se resuelvan los problemas de índole técnico y legal, digamos, para facilitar los proyectos. Sí. En el caso de García, él dice, una vez abierta la puerta, cuando se acepta este tema con Nava, sí, ¿no? Se abre la puerta y había un liderazgo y había un funcionamiento, era como una maquinaria mucho mejor aceitada, que iba desde Palacio de Gobierno, pasando por Proinversión y todas las instancias y las exoneraciones en el camino. No hay duda alguna sobre la diferencia en la autoridad que tenía García respecto a la que tenía Toledo. Y en la manera en que se involucraban y a la manera en que se involucraban. Ahora, en el caso de Toledo, fue un participante central en todo esto, fue Maiman, ¿no es cierto? Y Maiman le dio lo que Toledo pensó, seguramente, de que iba a ser una forma casi segura, muy difícil eventualmente de ubicar. La cosa cambió por completo cuando primero vino la confesión de Barata y luego, como resultado de todas las presiones en las que pasó y vivió, la que se dio con el propio Maiman. Pero ahora, recuerda también, de que en el caso de Toledo y Maiman, eso fue un avance paulatino, igualmente paulatino, y que solamente se consideró de que había llegado a un caso suficiente cuando Maiman proporcionó todo un conjunto de pruebas que además empataron y corroboraron con lo que aparte había dado Odebrecht, a través de Barata, Mameri y otros, y gente que estaba en el Departamento de Operaciones Estructuradas. Entonces yo me imagino de que en este caso estamos todavía en una parte temprana de la investigación que va a permitir eventualmente, si avanza, si llega, si se corrobora lo de Nava, va a permitir establecer mucho más montos, cantidades, rutas y destinos. Claro, Barata habla de entregas de dinero a Nava, no habla de entregas de dinero a García, habla de entregas de dinero a Nava y habla de favores que recibe del gobierno. Digamos que lo que a él le interesaba era que la decisión de gobierno se tomara. Sí. Lo que él dice también, lo que dice a su turno Barata, y que me imagino va a ser uno de los posibles puentes que guíen su testimonio, es que él sabía que Nava no decidía. Él sabía que Nava no tomaba las decisiones. Bueno, de alguna manera se lo ha preguntado José Domingo Pérez en algún momento, porque le dice, ¿usted sabe si el señor Nava hablaba directamente con ministros, por ejemplo, para la ejecución de tal o cual cosa? Y él dice, no, evidentemente el señor Nava no tenía esas atribuciones. Pero volviendo, por ejemplo, al tema... Incluso iba a decir que el Maiman de García. Exacto, lo compara en la función. Ahora, algo que nos decía Ricardo Pinedo, y antes de entrar con él te lo pregunto, Pinedo nos decía el viernes... Pero ¿por qué José Domingo Pérez en ningún momento pregunta el dinero? Es decir, usted transó con el presidente García, le entregó dinero, porque el testimonio de Nava hoy señala que llegaron en loncheras o en mochilas dineros y que García tomaba efectivo directamente de esas loncheras. ¿No se pudo haber planteado una pregunta directa a Barata antes? Digo. No existía el testimonio de Nava. Yo sé que no existía el testimonio de Nava.
Y yo creo de que ahora que se ha dado ese testimonio y que se ha dado el de Atala, entonces las preguntas son obligadas, las preguntas son necesarias y es muy posible que las preguntas vayan a ser mucho más específicas que eso. En ese esquema te pediría, con todo lo que hoy se sabe, si tuviésemos que esclarecer el papel de García, el papel, por ejemplo, de Roxanne Chisman, ¿cuál fue en todo esto? No lo sé, sé que ella era la pareja de Alan García. Porque Nava la menciona en varias ocasiones y además diera la impresión de una suerte de sociedad. Eso es lo que dice Nava. No lo sé. Lo que sí sé es de que obviamente la relación de Roxanne Chisman con García fue de muchos años, de que ella y hay una relación personal entre ella y Nava y el hijo de Nava. Pero claro que sí, pero claro que sí. Y además ella participó en algunos directorios, por ejemplo, de este periódico del País, que estaba estrechamente vinculado con García y ahí con otros directivos del Partido Aprista. Pero si es que tuvo alguna participación dentro de todo este sistema de toma de decisiones, eso realmente no lo sé. Claro, es que yo no creo que ella, porque no tenía un papel determinado o un cargo en el gobierno, pero digamos, podría ser una testigo clave y podría sí, de alguna manera, haber sido un apoyo de Alan García en el tema de la administración de estos recursos. Hipótesis abierta, en base a lo que ha declarado Nava. Te digo, estoy sobre la base de las declaraciones de Nava. Exacto, sobre la base de lo que ha declarado Nava. Hay una cantidad de hipótesis posibles que son muy amplias, que pueden llevar en varias direcciones y quizá en todas a la vez. ¿Qué ganaba Nava siendo, como él dice, simplemente testigo, viendo el tema de transportes, de favorecer a su empresa con contrataciones? Porque Nava no tenía, la capacidad, como decíamos antes, de disponer desde el gobierno, ¿no? Y el señor Nava se pinta, cosa que tampoco creo que sea del todo cierta, como un señor que simplemente vio, él y su hijo no sabían, y es poco creíble, Gustavo, de verdad, desde el sentido común, creer que el señor Nava, es que el hijo le decía, me han entregado esta mochila para entregársela al señor García, y que el señor Nava no le diga, hijo, ¿qué tiene esa mochila? O sea, de verdad, es un poco, Yo no creo de que personalmente... Conociendo a García, conociendo a Nava, los antecedentes conociendo de ambos, lo que conozco, cómo funcionaba la toma de decisiones cotidiana en ese de gobierno verdad, es y cómo había toda una serie de otros procesos. No, claro que no. Claro que no. Yo creo de que es muy difícil que no haya sabido, que no haya tenido una idea de quién pagaba a quién, cómo y por qué. Encima, él dice, vi que el señor llegaba con su loncherita, con su loncherita escolar, ¿verdad? Y dejaba la loncherita. Después la loncherita terminaba en el cajón y del cajón salían billetes. Exacto. O que he visto incluso que de la lonchera del maletín salían billetes. La única manera de corroborar eso es con Barata. La única manera de corroborar eso, porque es dinero que no entró a una cuenta, que era trasladada en loncheras, no deja huella. En las cuentas que hay, que ya han salido del servidor, de los servidores, de las operaciones estructuradas de Odebrecht, hay una cosa que figura como no local, es decir, la caja chica de la que Barata, sobre la que Barata tenía disposición y que ayudaba a hacer muchos pagos en contado. Uno. Segundo, en muchos casos llegaba dinero que se pagaba al contado a través de doleiros, determinados doleiros, como por ejemplo el aún prófugo Monteverde, pero también otros que venían de Brasil. Entonces ellos daban una cierta cantidad de efectivo. El problema para ellos es que cuando las cantidades fueron creciendo y creciendo, era difícil manejar ese efectivo, a menos de que él pues llevara una cantidad de locheras es lo que dice que hubiera parecido cuando la presión de Nava sí. empezó, además el apuro que tenía Nava de que llegara el dinero en efectivo, y Barata ahí es que le plantea abrir esta cuenta offshore, y ahí cogen a Atala como testaferro, ¿correcto? Cogen a Atala para que Atala prestara su nombre. Supongo que Atala no presta su nombre gratis, tampoco.
porque parece ser una cadena donde de todas maneras alguien ganaba. Es como el tema del terreno. Este terreno famoso en Casuarinas, yo le preguntaba también al señor Pinedo, y seguramente ahora lo va a comentar, Sí. que se compre una propiedad y luego se devuelva a los 5 meses. Sí. Llama a sospecha. Considerando que un mes después se vende con un sobreprecio de más de $100,000. Claro, y que tú lo devuelvas a los 4, pagándole además al dueño, al propietario primero, El una 10% de penalidad, multa. así es, perdiendo tu dinero en una operación. Digo, Y nadie teniendo en cuenta quiere que un mes perder 20, después, 30 mil dólares. como digo, esa persona la vende ganando más de $100,000. Lo que Por demuestra lo menos- que García pudo haberla, en lugar de haberla devuelto, la pudo haber vendido Sí. a un precio mayor. Pero, y hace un digamos, buen negocio. ahora está muy claro que son especulaciones. Lo que queda por ver ahora fueron transacciones auténticas, correspondieron a la realidad de los hechos, o hay otro tipo de transacciones que podrán descubrirse eventualmente después, bajo otras circunstancias, teniendo presente quiénes estuvieron involucrados en eso. Como digo, en este momento conocemos ahora más, gracias a la confesión de Nava, pero lo más importante es que lo que hemos recibido más son preguntas específicas que poder hacer teniendo la certeza de que aquellos que tengan la capacidad legal de exigirlo estarán ahora en mucho mejor posición como para obtener respuestas decisivas, definitivas, mucho más directas. que permitan tener una idea bastante clara. Hay que saber que en este tipo de casos, quien haya al final de las cosas mentido u omitido cuestiones importantes, corre el riesgo de perder todos los beneficios. Y es bueno saberlo desde ya. Gustavo, te agradezco mucho la información, vamos a estar en contacto y por supuesto siguiendo las investigaciones también.